Más de 70 años de sangre, más de 70 años de violencia, más de 70 años de muerte, 70 años de amenaza incluso a la paz del mundo. Por eso es tan importante el tema de hoy. En este momento se presenta el acuerdo del siglo, cocinado en la Casa Blanca y dirigido a crear el nuevo Oriente Medio. ¿Qué esconde Estados Unidos? O más bien, ¿qué esconde Donald Trump? ¿Qué esconde este plan? ¿Qué esconde el dinero? Por eso iniciamos con las imágenes de la Tierra Prometida, esas imágenes que usted vio al principio. Porque estamos hablando de algo que ha movido las conciencias, creencias y fe a miles de millones de personas a través de decenas de siglos hasta llegar al año de 1948, cuando empieza la historia de sangre reciente, hace más de 70 años. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, estamos siempre detrás de la razón. Apartamentos y casas ultramodernas, edificios con piscinas, gimnasios, tiendas, centros comerciales, parques de atracciones, empresas, empleos, industrias, aeropuertos. Es más o menos lo que le van a ofrecer a los palestinos, por lo menos 50.000 millones de dólares, en inversiones y desarrollo para que florezca la economía y la vida de los palestinos. Este es el famoso acuerdo del siglo de Estados Unidos, el acuerdo para alcanzar la paz entre israelíes y palestinos. Diseñado por Jared Kushner, el yerno de Trump, guiado por Jason Greenblatt, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, supervisado por David Friedman, el embajador de Estados Unidos en los territorios ocupados por Israel, y aprobado por Trump. Este plan lo presentan hoy en Bahrein. Fue invitado todo el mundo, pero es como una boda sin novios, porque no asisten ni las autoridades israelíes ni las palestinas. Pero sí asisten muchos con mucho dinero. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Marruecos, la Unión Europea, empresarios judíos, empresarios palestinos. Es un plan de paz surrealista, porque antes de ofrecer las bases para la paz, ya están organizando el dinero para la gran inversión. Los críticos dicen que quieren cautivar a los palestinos, llevarlos de su actual vida a los sueños de una vida mejor. Pero los palestinos contestan que la dignidad no se compra y por ello no asistieron a la reunión. It's a deal to liquidate the Palestinian rights. It's not a deal for peace. It's a deal that would legitimize illegal annexation of Jerusalem, illegal annexation of the West Bank, illegal annexation of the Golan Heights. نحن ضد ما يجري في المنامة وضد صفقة العصر وسنبقى في أرضنا في بلدنا صامدين. Estados Unidos no ha revelado a cambio de que los palestinos accederían al lujo y a las riquezas, pero sí se ha filtrado que tendrían que renunciar a la soberanía, a tener un Estado palestino sin ejército y sin autonomía pura, dependiendo de inyección y apoyo económico de terceros. ¿Qué habrá detrás de todo este plan? ¿Será la construcción del Gran Israel y la profecía de la construcción del Templo de Salomón? Vea usted cómo el embajador de Estados Unidos sostiene este fotomontaje de Jerusalén con el templo judío de Salomón sobre la mezquita de Al-Aqsa. The concept of the Holy Temple is something that is applicable and important for all mankind, not only for Israel, because according to every prophet of the Bible of Israel, the Holy Temple, it's about the restoration of God's honor, as well as the spiritual rectification of man's relationship with God. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón por este bello y explicativo reportaje. Lo invito a verlo en YouTube.
vuélvalo a repetir varias veces porque verdaderamente vale la pena. Gracias a usted por estar siempre pendiente de nosotros. Yo creo que los viernes vamos a mandar saludos a todas estas personas que nos mandan sus mejores deseos, sobre todo por estar en Medio Oriente. Estamos bien, muchas gracias por preocuparse. Vamos directamente hasta España, ahí tengo el honor de presentar a dos grandes analistas. Presumo de que sea mi amigo, muy estudioso en las cuestiones de la esencia humana, Francisco Fernández Cruz Sequera, de profesión abogado y de vocación intelectual. Y también allá en Madrid, reaccionario, activista, levantando siempre la voz, Daniel Lobato, articulista palestino, sabe mucho de esto. Tenemos invitados de lujo y les va a gustar tanto a ellos como a nosotros, como a todos ustedes. Francisco, comienzo contigo. Están presentando el plan de paz para justificar el apocalipsis, es decir, al ver que las dos posiciones son contrarias e innegociables, los palestinos pues no van a aceptar lo que propone Israel e Israel no va a aceptar lo que proponen los palestinos. ¿Qué sigue? La imposición por la fuerza. Por eso hablo del apocalipsis, es decir, presentan el plan de paz, los palestinos lo rechazan, entonces viene la masacre y la ola de fuego para imponerse. Y podrán decirle al mundo, pues nosotros sí queríamos la paz, hasta les presentamos un plan económico de $50,000 millones. Por favor, Francisco. Pues un abrazo para ti, un saludo para Daniel y para la audiencia y mi reconocimiento por ese vídeo de introducción que es estupendo, me ha gustado mucho. Está prácticamente todo dicho en él. Un apunte nada más, no son 50.000 millones, son 50.000 millones a repartir con Jordania, con el Líbano y por lo tanto para estabilizar la zona, con lo cual aproximadamente solo poco más de la mitad iría a parar a los campos de exterminio que tiene Israel abiertos para el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. ¿Cuál es el precio de la dignidad y cuál es el precio de la vergüenza y cuál es el precio de la libertad? Había un español antiguo que decía en el pasado siglo que en mi hambre mando yo. Pues eso es lo que le ha contestado Abu Abbas a esta gente que con tan malas artes pretende comprar al pueblo palestino. Se dice, les vamos a poner un parque de atracciones, pero al mismo tiempo les vamos a cortar la ayuda a la Comisión de la ONU para los refugiados palestinos. Si este mes no aparecen de algún sitio 60 millones de dólares, 1 millón de palestinos no van a comer. Y eso es hoy. Entonces lo que están diciendo es que a cambio de una promesa futura que no sabemos si van a cumplir, pierdan la capitalidad de Jerusalén Oriental, pierdan la continuidad territorial, pierdan el derecho de los refugiados a volver a sus tierras y a sus casas, ocupen los territorios contrarios de forma contraria al derecho internacional, tanto en la Cisjordania ocupada como en los altos del Golán. Y, por si acaso se les olvida algo, olvídense de ser un pueblo libre. Entonces, ese es el precio del llamado acuerdo del siglo, pero ya lo dijo Pompeo, para una boda tienen que ir dos. Y los palestinos no van a ir a esta boda. Y como dijo Pompeo, si no asisten los palestinos a esta boda, no habrá boda y el plan será un fracaso. Precisando con los $50,000 millones, sí tienes razón, Francisco, aunque los $50,000 millones, por ejemplo, si se les va a dar una parte a los egipcios, es para construir un aeropuerto para finalmente los palestinos. O sea que hablamos de $50,000 millones dirigido a supuestamente levantar la causa palestina. Pero yo te preguntaba, Francisco, ¿esto lo sabían los políticos israelíes y lo sabían en la Casa Blanca, que iban a desechar el plan los palestinos? Por eso te digo, ¿no será como una excusa para después que venga el exterminio, el apocalipsis, el ataque e imponerse por la fuerza? Porque pues le pueden decir al mundo, nosotros sí quisimos el diálogo. Esa es una trampa. Francisco. Hombre, evidentemente es una trampa, se están legitimando para cualquier actuación posterior. Ellos no tienen ningún interés, ninguno, en plantearse la existencia de una reserva como hicieron los norteamericanos en el siglo XIX para los indios americanos o con un Bantustán en Sudáfrica. No tienen ninguna intención de tolerar la presencia de alguien que no sea israelí, sionista,
ese territorio que ellos llaman el Gran Israel. Evidentemente, como se ha dicho en el vídeo de introducción tan acertadamente, la idea es clara: del Nilo al Tigris y el Éufrates. Ese es el Gran Israel que ellos conciben y no hay otro. Y evidentemente en esa jugada sobra la presencia de Palestina como Estado soberano, con su capitalidad y su continuidad territorial y su viabilidad económica. Por lo tanto, esto es un precio que además pretenden recabar de otros países, que no es que los vaya a poner Israel, que no es que los vaya a poner Estados Unidos. Por lo tanto, para mí creo que es tan evidente que probablemente por eso no he hecho mención de ello, pero para mí me parece una trampa más, una nueva trampa. Es más, toda la política exterior de Trump, desde que ha llegado a la Casa Blanca, está realizada al dictado de Netanyahu, y por lo tanto no me pasa por la cabeza la posibilidad de que Netanyahu pueda plantear algo que sea mínimamente aceptable para Palestina. Bien. Daniel, hablando de finanzas, guerras, gobiernos, líderes, mucha gente en la historia sucumben ante el poder del dinero. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares que sin duda pues podrían activar más todavía. ¿Podrá este dinero comprar el liderazgo palestino? Buenas tardes, Roberto, Francisco, a todo el equipo de Hispan TV y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, esa es una de las grandes, fíjate, es una de las grandes preguntas, Roberto. Este plan, si te pregunto, Roberto, ¿cómo llegaron los colonizadores españoles y europeos a las Américas, a África? Pues llegaban con tres cosas: el rifle, la Biblia y las baratijas, los espejos, los colgantes. Bueno, hasta ahora en Palestina solo habían traído la Biblia y el rifle, tú lo sabes, ¿no? Esto viene a ser esa tercera pata que nunca habían traído, y a ver si por fin compramos a los indígenas, a los nativos, y se van. ¿Estará algún indígena dispuesto a venderse? En la historia de la colonización occidental de muchos territorios, de las durísimas colonizaciones que ha habido. De hecho, en cierta forma, tras los acuerdos de Oslo hace 25 años, la propia autoridad palestina ahora mismo, su fin, su sentido, su utilidad, no es más que una especie de cierta subcontratación de la ocupación, de la invasión israelí. Es una autoridad palestina que está muy sometida, tiene acuerdos de seguridad con Israel. Muchos palestinos están siendo antes detenidos por la propia autoridad palestina antes que por Israel, a instancias y a petición de la entidad sionista. Entonces, bueno, yo no me fijaría mucho en eso, porque también los capos de un campo de concentración, aunque se vendan, no quiero decir con esto que Abbas sea un capo, no quiero decir eso, pero que incluso en los campos de concentración ha habido situaciones de ese tipo en las cuales reclusos hacían de lugartenientes de los carceleros. ¿Habrá alguien que se atreva? Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera Mahmoud Abbas, lo ha dicho bastante tajante, no se va a atrever. Hay que tener en cuenta que en estos momentos la situación, como ha dicho Francisco, es la de mi hambre gobierno yo, es la de un carcelero como es Kushner, como es Friedman, que han invertido dinero en los asentamientos, están ahora proponiendo un pacto que no es más que esa retórica, como estabais diciendo antes, de la continuidad de las mesas de negociación, de la continuidad de la farsa de los dos estados, de la continuidad de queremos diálogo. Es mantener esa continuidad, y yo creo que a estos niveles de rendición absoluta por parte del pueblo palestino no van a encontrar ningún cómplice, aunque en algunas materias de este plan de paz se sabe que ha habido conversaciones con dirigentes palestinos. Por ejemplo, el tema de los refugiados, de que dejasen de ser refugiados, que fuesen nacionales de otros países, pero en este plan en conjunto yo creo que no van a encontrar ninguna colaboración cómplice en el pueblo palestino. Bien. Quiero ir mucho más a profundidad, Francisco, ayúdame. A ver, pusimos una declaración al final del reportaje de entrada de un sabio reconocido por Israel, de un rabino muy experto, que dice que la construcción del templo de Salomón es la meta principal de Israel, y no solo de Israel, sino de la humanidad entera, porque es cuando se purificará el contacto entre Dios y el ser humano. Lo que estamos escuchando, Francisco, yo creo que es algo gravísimo, porque si todo lo que vemos es porque creen en esto, sin duda entonces será más importante que luchar, nada será más importante que luchar con todo su poder y extinguir cualquier obstáculo para lograr esto. Y si el obstáculo es la vida de palestinos, estadounidenses, de quien sea,
pues no importará. ¿Qué me dices? Pues que esto parece casi, cuando nos ponemos a hablar de estas cosas, estaríamos más ubicados en un programa sobre psiquiatría, que por los delirios de este tipo de personas, que en un programa de política internacional. Es para mí evidente que personas que tienen una explicación mágica de la realidad y que pretenden, partiendo de esas creencias milenaristas, darnos a todos una solución definitiva, me parece una barbaridad. Estamos hablando de lo de siempre. Hay unas buenas personas que consideran que su Dios les eligió un buen día, a partir de ahí ellos son los estupendos, los demás somos bestias con forma humana que Dios creó para servirlos, no tenemos nada más que hacer que decir que sí a todo lo que nos digan, ellos construyen un templo y entonces el mundo estará perfectamente ordenado. Si por el camino hay que masacrar a decenas o centenas de millones de seres humanos, es casi un daño colateral. Es decir, es sencillamente delirante. Pero no nos olvidemos, también hay personas de creencia judía que están en el convencimiento de que ellos, desde el punto de vista de su religión, la construcción del templo solo la puede hacer ese Mesías que ellos siguen esperando, y que por lo tanto lo que está haciendo la entidad sionista sería un acto absolutamente contrario a la propia voluntad de su Dios. Es decir, si empezamos a darnos explicaciones de orden religioso para cuestiones tan básicas como son el comer, la libertad, la educación, la sanidad, la vida en general, pues evidentemente cualquiera puede pensar que puede matar a otro con base en un mandato divino, pero claro, cuando alguien oye voces y se dedica a matar a otro, no le condenan a la cárcel, lo mandan al psiquiátrico, que es lo que deberían hacer con este tipo de personas. Pero evidentemente lo que yo pueda decir, o lo que personas con un mínimo de sentido común, respetando las creencias personales de los demás, podamos considerar, pues evidentemente no tiene mucho peso ante ese convencimiento de que tienen que arrasar con la explanada de la mezquita, acabar con la mezquita de Al-Aqsa y erradicar a todos aquellos que no se sometan a su orden milenarista. Bien. Daniel, a ver, ¿por qué? Sobre el mismo el tema, pero a mí me surge una gran duda. ¿Por qué hoy le surge la paz? Vayamos a la línea del tiempo. Estados Unidos siempre reconoció de alguna forma a los palestinos. Es más, les dio de fondo miles de millones de dólares. Llega Donald Trump y cambia todo. Les quita el dinero, no lo reconoce, pone la embajada en Jerusalén al-Quds y propone la paz. ¿Por qué hoy y por qué urgentemente? ¿Es que ha llegado el tiempo de establecer el Gran Israel? Ese Gran Israel en el mapa, que es un país que captura parte de Egipto, Jordania, Siria, Líbano. Muy buena pregunta. Hay una evolución en Estados Unidos. Fíjate que tras la Segunda Guerra Mundial, Truman, Eisenhower abogaban por el retorno de los refugiados palestinos, incluso hasta Kennedy. Ya después, con el asesinato de Kennedy, ya acabó toda la exigencia norteamericana de retorno de los refugiados palestinos, sí. Con Lyndon Johnson, etcétera. A partir de ahí se acabó. Hay una evolución emparejada al sionismo acelerado, a cómo operan los lobbies sionistas en Estados Unidos, que en un primer momento no eran apenas fuertes, eran más bien débiles, porque empezaron con el Imperio Británico, como todos sabemos, pero poco a poco al final se acaban parasitando Estados Unidos, de tal forma que ambos gobiernos son, como ha dicho Francisco, son primos hermanos o hermanos gemelos en estos momentos, a día de hoy. La cuestión que estás planteando es por qué tienen que seguir esa necesidad de plantear planes de paz. La cuestión es que a Israel, aunque nos parezca que no, a Israel se le acaba el tiempo. Nos puede parecer que estoy diciendo una barbaridad, pero Israel hoy, entre el río y el mar, gestiona las vidas y la muerte de un 51% de población indígena palestina y un 49% de población israelí judía. Es decir, los palestinos sumados que viven como ciudadanos de Israel, que viven en Gaza o que viven en Cisjordania, esos tres tipos de palestinos que son los mismos, nativos, indígenas, pero clasificados en tres apartados diferentes, hoy ya son el 51%. Y eso es una realidad que ante los ojos de eso que se llama comunidad internacional, eso acaba matando definitivamente la retórica
la ficción de los dos estados, del Estado palestino, ya está muerto desde hace muchos años, incluso desde Oslo nació muerto y desde antes. Pero hoy ya la vía de los hechos consumados es que Israel tiene ocupado todo el territorio como la Sudáfrica del apartheid, y bajo el gobierno de ese régimen de apartheid viven un 51% y un 49% de extranjeros, 51% de nativos y 49%. Y esos porcentajes van a ir a más, porque muchos de los invasores sionistas, cuando están viendo ese desbalance de que los nativos, como los nativos africanos de Mandela, van siendo más y más, están emigrando, las emigraciones desde Israel al extranjero van subiendo cada vez más. En la población, la parte de población israelí, judía, va bajando cada vez más. Y las próximas décadas eso se va a ir acelerando. Se le acaba el tiempo a Israel de conseguir hegemonizar un Estado sionista etnorreligioso. Y por eso necesita, y acabo con esto, necesita la gran clave de este plan, que es lo que está por debajo, la demografía. ¿Por qué necesitan hacer unas Las Vegas en el Sinaí? ¿Por qué tienen que hacer un aeropuerto en el Sinaí para los de Gaza? Si había un aeropuerto en Gaza construido por la Unión Europea que Israel destruyó al año siguiente, si no necesitan un aeropuerto en el Sinaí, necesitan que hacerlo en el Sinaí porque lo que quieren es que se vayan los 2 millones de gazatíes al Sinaí y sean recogidos por Egipto y haya 2 millones de palestinos menos. Bien. La población, al final, si no será la política, si no será el boicot, si no serán las medidas internacionales, al final la demografía, la resistencia palestina será la que derrumbe el artefacto sionista. O el apocalipsis del exterminio, ¿no? A lo mejor lo están pensando. O una limpieza étnica masiva como en el 48, pero bueno, parece que no son esos tiempos. Bien, Francisco, ya nos vamos, nos queda un minuto, pero mira, esto lo tengo que plantear. Estuve investigando y encontré que hay acusaciones contra el software Pegasus de Israel que habría ayudado a espiar y asesinar al periodista de Arabia Saudí, Jamal Khashoggi. Por cierto, este software lo usó el gobierno mexicano también para espiar a periodistas en México. Bueno, acusaciones que también apuntan al príncipe heredero saudí. Hay un estudio de las miles de declaraciones que el periodista Jamal Khashoggi hizo en su Twitter, donde exhibía la furia de que el príncipe de Arabia Saudí se estuviera acercando a Israel. El periodista también hablaba de los protocolos de los sabios de Sión, texto que supuestamente, como ustedes saben, exhibe la conspiración judía para apoderarse del mundo. El periodista descuartizado cuestionaba el Holocausto. Te pregunto, Francisco, ¿hay la posibilidad de que Jamal Khashoggi haya sido descuartizado porque iba a revelar los secretos de la ayuda de Arabia Saudí a Israel para someter a los palestinos y construir este gran Israel del que estamos hablando? Yo estoy convencido de que el asesinato de este periodista obedece más a una cuestión de inquina personal y de rencor personal de Bin Salman que a ninguna otra cuestión. Es tan evidente el papel que está jugando Arabia Saudí en todo este entramado sionista que no hace falta que nadie nos venga a desvelar detalles nimios. Han matado a este periodista a la luz del mundo, no les ha dado igual. Si fundamentalmente lo que caracteriza a todo este entramado sionista es el descaro con el que actúan. Ellos siempre se presentan hasta a través de esa fábrica de sueños que tienen en su poder en Hollywood como las víctimas, pero realmente uno mira a su alrededor y lo que son los verdugos de Palestina. Y cuando hablamos de Palestina, hablamos de Yemen, y cuando hablamos de Yemen, hablamos de Siria. Es decir, siempre por donde ellos pasan dejan un reguero de sangre y de muerte. Gracias. Y estoy convencido que después de esto entraremos en una etapa de violencia muy superior. Gracias, Francisco. Nos vamos. Daniel, la última pregunta, 10 segundos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el destino de la paz para los palestinos, para Oriente Medio? Más viendo la reunión extraña hoy entre los hombres más importantes de la inteligencia de Estados Unidos, de Israel y de Rusia. Reunión que coincide con el plan de paz de Estados Unidos. ¿Es una mera coincidencia? 10 segundos. Hacer las condiciones de vida tan invivibles para los palestinos que se vayan, y eso no lo van a conseguir los israelíes, pero eso es lo que les espera, y más masacres y más sangre, pero su resistencia a la vuelta de unas décadas dará la victoria palestina. Ojo, Daniel, dijo Rusia que la seguridad de Israel era su prioridad. Nos vemos, gracias. Gracias, Roberto. Después de todo lo que vio, solo quédese con esto, cito textual tal como dice el texto, dice: se vio en el santuario de su templo, en el cielo, el arca de su pacto.
¿De qué habla esto? Habla del templo de Salomón, y el arca es lo que tenía dentro el templo de Salomón, que es la esencia de la religión abrámica, como los 10 mandamientos. Rabinos judíos dicen que esta arca está, ¿dónde cree usted? Abajo de la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén al-Quds. Lo que significa que tendrían que destruir la mezquita para sacar el arca. Ya ve cómo todo cuadra: política, creencia y poder militar. Le repito la cita: se vio en el santuario de su templo, en el cielo, el arca de su pacto. ¿Y sabe qué versículo estoy citando? Búsquelo por favor: Apocalipsis 11, 15, 19. Buenas noches.